Hola, en el video de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.29 del libro Principios Elementales de los Procesos Químicos Felder. E iniciamos con nuestro estudio de unidades múltiples, ¿no? Balances en reacción en unidades múltiples. Bien, este ejercicio plantea lo siguiente: una mezcla líquida que contiene 30% de un mol de benceno, 25% de tolueno y el resto de sileno se alimenta una columna de destilación. Entonces tendrá una alimentación, todos en porcentajes molares, ¿no? 30% benceno, 25 tolueno y el resto para llegar a 100% será de sileno, 45%. Bien. Entonces se alimenta la columna de destilación. El producto pesado, que sabemos que sale por la parte inferior, contiene 98% de sileno y nada de benceno. Bien, mi otro componente será entonces el tolueno, ya que no sale benceno por esta corriente. 98% de sileno y 2% de tolueno, entonces. Bien. Además, el problema nos dice, y 96% de sileno en la alimentación se recupera en esta corriente. Nos están planteando una relación de recuperación fraccional, la cual nos dice que los moles de sileno que salen por B será igual al 96% de los moles de sileno que estaban en la alimentación. Entonces escribo mi relación R1. Los moles, puedo anotarlo como su fracción molar por el flujo, será igual al 96% de los moles del sileno en la alimentación. Su fracción molar, Z sub A, por el flujo. Bien. Punto, me dice, ¿no? El producto ligero se alimenta a una segunda columna. Bien, no nos plantean nada sobre el producto ligero. Entonces sabemos que sale por la parte superior y se va a alimentar a una subsiguiente columna. Y escribimos las composiciones de mi producto ligero. La llamaremos D. No conocemos las fracciones de benceno, ni de tolueno, ni de sileno. Bien, entonces tenemos esos datos ahí simplemente planteados como incógnita. Esta corriente se alimenta a una segunda columna en donde me dice que el destilado ligero de esta segunda columna contiene 97% de benceno en la alimentación a esta columna. Y me están planteando justamente una recuperación, ¿no? El 97% de los moles de benceno que estaban ingresando a esta columna, ¿no?, va a salir con el destilado ligero, me especifica. La composición de esta corriente será de 94% de benceno y el balance de tolueno. Quiere decir que en esta corriente no sale sileno. Entonces tendré 94% de benceno y 6% de tolueno. Y escribo mi relación de recuperación, ¿no? Que nos decía que el destilado ligero de la segunda columna contiene 97% de benceno. Entonces, los moles de benceno que salen por la corriente F, su fracción molar por el flujo, será igual al 97% de los moles de benceno que se alimentó a esta segunda columna. Entonces escribo los moles de alimentación a la columna que en sí ingresan por la corriente D. Los moles de benceno en la alimentación pues serán su fracción molar X sub D por el flujo D que representa mi alimentación a la segunda columna. Entonces tengo planteada mi segunda recuperación fraccional, R2 le vamos a llamar. Y bueno, ya no nos plantean más datos, entonces completamos mi corriente de producto pesado, le llamaremos W, en donde no conozco las fracciones molares ni de benceno, tolueno ni de sileno. Marcamos nuestro límite, ¿no? Y el problema nos dice: dibuje y marque el diagrama de flujo para este proceso, haga el análisis de grado de libertad para comprobar que para una base de cálculo supuesta es posible determinar las velocidades de flujo molar y las composiciones de todas las corrientes. Escriba el orden de ecuaciones que resolvería para calcular las variables desconocidas. En cada ecuación encierre con un círculo las variables que despejaría y no realice cálculos todavía.
Entonces, en primera instancia nos piden un grado de libertad y debemos comprobar de que necesitamos una base de cálculo. Quiere decir que en nuestro grado de libertad debemos por lo menos tener un grado de libertad, ¿no? Una base de cálculo. Entonces, analizamos el grado de libertad. Recordemos que para unidades múltiples nosotros debemos plantear la ecuación de grado de libertad que hemos estado estudiando para cada subsistema. En nuestro caso tenemos tres subsistemas. Un subsistema que es mi columna número 1, mi columna número 2 y el subsistema global, ¿no? Involucrando a todos mis equipos, todos mis columnas en este caso, ¿no? Entonces plantearé primero para la columna número 1. En la columna número 1 contamos nuestras incógnitas, ¿no? En la alimentación A, ¿no? Tendré ahí mi incógnita. No conocemos A. No conocemos el flujo de la corriente de producto pesado B. No conocemos el flujo de la corriente del destilado ligero D. No voy marcando mis incógnitas. En cuanto a fracciones molares, en el producto pesado están especificadas, en la alimentación todas están especificadas, pero en el destilado ligero tengo tres incógnitas, no tengo tres composiciones desconocidas, entonces nos bastará tomar dos incógnitas que son independientes. Entonces tomaremos la fracción molar de benceno en D y la fracción molar del tolueno en D, ¿no? Y con ello tendríamos 5 incógnitas en esta columna número 1. Ecuaciones independientes en la columna número 1, una para cada componente, ¿no? Una ecuación para el benceno, una ecuación para el tolueno y una ecuación para el sileno. Tendríamos 3 ecuaciones. Y en la columna número 1, relaciones, sí tenemos una relación muy importante que es R1, la recuperación fraccional, que nos indicaba que los moles de el sileno que salen por los fondos será el 96 de su alimentación, ¿no? 96% de su alimentación de sileno. Entonces tendré a R1 como relación. 5 incógnitas, menos 3 ecuaciones, menos una relación, tengo un grado de libertad. Necesito una base de cálculo para esta columna número 1, ¿no? Entonces, bueno, seguimos planteando nuestro grado de libertad para la columna número 2. En la columna número 2, me fijo, ¿cuáles tengo de incógnita? Tengo de alimentación, tengo mi flujo D. Entonces partimos de ahí. En la alimentación a la columna 2D, ¿no? Tengo de incógnitas, para empezar, el flujo, ¿no? De alimentación D. En la alimentación tengo, de igual manera, ¿no? Las tres composiciones desconocidas, tomaremos a dos de ellas por ser independientes. Una fracción del benceno y una fracción del tolueno. En la columna número 2 sale mi destilado ligero F. Y no conocemos cuánto es el flujo F, entonces marcaremos una incógnita ahí, ¿no? F. Sus composiciones están especificadas, ¿no? No hay problema. Ahora me voy a sus fondos. No conocemos el flujo W. Y de igual manera, ¿no? Tenemos tres composiciones que son desconocidas. Vamos a tomar solamente dos incógnitas porque son las independientes. Entonces tendríamos una incógnita de la fracción molar de benceno, una incógnita de la fracción molar de tolueno. Bien. Contamos y en total tendríamos 7 incógnitas en mi columna número 2. Ecuaciones independientes, de igual manera son 3, benceno, tolueno y sileno. Y relaciones en la columna número 2, tenemos una relación muy importante en la columna número 2, que es justamente la recuperación de benceno, ¿no? La relación R2 que me relaciona los moles de benceno en F con los moles de benceno en la alimentación a esta columna, ¿no? Entonces R2 como la relación. Entonces 7 incógnitas menos 3 ecuaciones menos una relación, tendré 3 grados de libertad para esta columna. Muy bien, y ahora solamente nos queda plantear el grado de libertad del sistema global. Globalmente, ¿cuáles son mis incógnitas? Me tengo que fijar en todas las entradas y todas las salidas de nuestro proceso.
En la entrada global al proceso tengo al flujo A. Entonces tengo acá A como alimentación, no conocemos. Entonces voy y marco mi incógnita de la alimentación A. Luego, no tengo más entradas al proceso. Me voy a sus salidas. Si me fijo en mis límites, tengo marcados como salida los fondos de la columna 1, los fondos de la columna 2 y el destilado de la columna 2. Entonces, si me fijo primero en los fondos de la columna 1, que es una salida del proceso global, tengo incógnitas, ¿no? Como incógnitas tengo el flujo B. Entonces marco mi incógnita B. También en el destilado de la columna 2, que es una salida global del proceso, tengo mi flujo F como desconocido. Entonces marco mi incógnita. Y también en los fondos a la columna 2 no conocemos el flujo W. Y marco mi incógnita. Luego me fijo en las composiciones. En los fondos de la columna 1 está todo especificado. En el destilado de la columna 2, que sale del proceso, está todo especificado, ¿no? En la alimentación, todo correcto, pero en los fondos de la columna 2, que es mi salida global también, tengo incógnitas, ¿no? En cuanto a composiciones, son 3 desconocidos, 2 de ellos eran independientes, entonces tomaremos 2 incógnitas. Una fracción molar del benceno y una fracción molar del tolueno. Entonces contabilizamos cuántas incógnitas en mi sistema global tenemos y tenemos 6 incógnitas. Bien, en todo el proceso global, ¿no? De manera global, en un sistema global. Luego, ecuaciones independientes tenemos lo mismo, ¿no? Benceno, tolueno y sileno. Por lo tanto, 3 ecuaciones independientes. Ahora bien, relaciones para mi sistema global, me fijo, ¿no? Mi sistema global involucra al flujo a la salida B, W y F. Entre estos flujos existe una relación, que es la relación R1, ¿no? De recuperación fraccional de sileno, porque me relaciona el flujo B, ¿no? Los moles de silenos que salen por B, que es salida de proceso global, me relaciona con la alimentación A, que forma parte de mi sistema global, ¿no? Entonces, tomándolo como un sistema global, sí tengo una relación que es R1. No así a R2, porque R2 me relaciona los moles de benceno en F, claro, pero me los relaciona con la alimentación D. Y mi corriente D no forma parte ni de entradas ni salidas del proceso global, ¿no? Si lo tomamos de manera global, el flujo D no corresponde a entradas ni salidas, por lo tanto, no tomaremos esta relación. Entonces tengo 6 incógnitas, 3 ecuaciones, menos una relación. Tendremos entonces 2 grados de libertad en el proceso global. ¿Y por qué analizamos de esta manera? Nosotros podemos, a través de este análisis de grado de libertad, identificar por dónde comenzar a resolver nuestro problema. Fijémonos que si nosotros queríamos empezar a resolver el problema de manera global, ¿no? Haciendo balances globales del proceso, no podemos resolver todavía, ya que este análisis de grados de libertad nos dice que tenemos 2 grados de libertad. Si quisiéramos resolver de manera global como primer paso, deberíamos especificar 2 valores. Entonces, descartado ese primer paso de resolver de manera global. De igual manera, descartada la opción de empezar a resolver balances en la columna 2, porque la columna 2 necesita 3 especificaciones, ¿no? Necesita 3 grados de libertad. Pero si nos fijamos en la columna número 1, tenemos solamente 1 grado de libertad, ¿no? La columna número 1 nos pide especificar solamente un valor. Entonces, nos es conveniente tomarnos una base de cálculo en la columna número 1 y empezar a resolver el balance a partir de este subsistema. Entonces, justamente este análisis nos permite analizar de manera rápida por dónde comenzar a resolver nuestro balance. Y bien, como último paso, podemos nosotros analizar, ¿no?
el grado de libertad del proceso para saber si el problema tiene solución o no. Bien, porque suele suceder que a pesar de darnos una base de cálculo, el problema más allá en su resolución necesita otra base de cálculo más y no lo podemos analizar directamente con estos grados de libertad. Entonces, resolvemos el grado de libertad del proceso. Se define como la sumatoria de los grados de libertad individuales menos las interconexiones, bien, de manera simplificada. Entonces, sumo los grados de libertad individuales, ¿no? De cada subsistema, en este caso de mis dos columnas. Un grado de libertad más 3 grados de libertad en la columna número 2 son 4, ¿no? 4 grados de libertad por el momento. Menos las interconexiones, ¿no? Y recordemos que las interconexiones las hemos definido en el anterior video y contamos cuáles son interconexiones. Si nos fijamos, la columna número 1 está conectada con la columna número 2. Entre la columna 1 y 2 hay un flujo de información a través de lo que llamamos D. Entonces, bueno, en esta composición nosotros vamos a definir cuáles son mis datos de interconexiones. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta las variables independientes que son desconocidas. Entonces, en esta corriente D, contamos cuáles son nuestras variables independientes, además desconocidas. Primero tendremos al flujo D. Es una variable independiente, sí, y además no lo conocemos. Entonces tengo ahí una interconexión. Por eso es que lo marqué con color rojo. Luego tenemos 3 composiciones que son desconocidas. Entre las composiciones desconocidas, tomamos aquellas que son independientes. Recordemos que las interconexiones son variables independientes. Entonces, como tengo 3 desconocidas, 2 de ellos van a ser independientes, entonces tendré un flujo de información con la composición de benceno y un flujo de información con la composición de tolueno. En total tendría 3 interconexiones, ¿no? Entonces, resto acá, menos 3 interconexiones. 4 menos 3, 1 grado de libertad, lo que significa que nuestro proceso necesita solamente una base de cálculo para poder resolverse. Bien. Si todavía tienes preguntas o dudas sobre el tema de interconexiones, te dejaré un enlace para que te redirijas al primer video para repasar este tema de los conceptos, ¿no? Sobre interconexiones. Bien, entonces, en sí, nuestro proceso tiene un grado de libertad, ¿no? Tomaremos una base de cálculo. Entonces, en primera instancia, para el inciso A, nos dice que escribamos en orden las ecuaciones que resolveríamos para calcular las variables, sin resolver cálculos todavía. Entonces planteamos, vamos a suponer una base de cálculo en la alimentación A. Recordemos que la base de cálculo nos los íbamos a plantear en la columna número 1, ¿no? La columna número 1 nos pide un grado de libertad. Bueno, la base de cálculo la vamos a plantear en la corriente con mayor dato, ¿no? Mayores especificaciones y mayor relaciones. Entonces, en la columna 1 nos conviene darnos en la alimentación, ¿no? Nos planteamos la base de cálculo en la alimentación, ya que conocemos las especificaciones de sus componentes y además que A también se encuentra en una relación. Entonces, bien, nos planteamos una base de cálculo A de 100 moles. Entonces, planteamos nuestras ecuaciones para resolver. Entonces, como primer paso podemos nosotros resolver de la relación número 1. A partir de la relación, tenemos nosotros que los moles de sileno que salen por los fondos es el 96% de los moles de sileno en la alimentación. Si conocemos la fracción molar del sileno en los fondos, sí, 98%. No conocemos B, que será nuestra incógnita,
0,96. La fracción molar del sileno en la alimentación es 45%. Y el valor de A, que ya es nuestra base de cálculo, serán 100. Entonces, como primer paso, a partir de la relación, nosotros podemos hallar cuánto vale B. Bien. Siguiente, como ya conocemos B, nosotros podemos hacer un balance global en la columna número 1. Entradas es igual a salidas, ¿no? Ya que no existen reacciones químicas en este proceso. Entonces, ingresa a mi columna número 1 y sale D más B, ¿no? Balance global en la columna 1. A conocemos que vale 100. B conocemos, sí, ya conocemos B, porque estamos en nuestro segundo paso y B ya lo hemos calculado en el primer paso. Entonces, no lo coloreamos con rojo, porque este valor ya es conocido. Entonces, de mi ecuación global, podemos nosotros resolver la incógnita del flujo D. Bien. Entonces, como segundo paso, podemos resolver justamente el valor de mi flujo D. Luego, como ya conocemos el valor de D, podemos nosotros resolver un balance parcial en la columna número 1. Recordemos que podemos plantear ecuaciones independientes, uno por cada componente. Entonces, bueno, comenzaremos con el benceno. Bien, podemos plantear para el benceno, para el tolueno y para el sileno, con cualquiera. Entonces podemos empezar con el benceno, bien, en la columna 1. Entrada de moles de benceno. Entra por la alimentación. Su fracción molar, 30%. El flujo total, 100 moles. ¿Y por dónde sale el benceno? El benceno solo sale por el destilado, porque abajo no hay benceno. Entonces, los moles que salen de benceno por el destilado será su fracción molar X sub D por el flujo total D. Como estamos en nuestro tercer paso, D ya no es incógnita, porque D ya se resolvió en el segundo paso. Entonces, de la tercera ecuación, por el balance parcial de benceno, podemos nosotros calcular su fracción molar de benceno en el destilado. Bien. Cuarto paso, nosotros podemos plantear nuestro siguiente balance independiente. Bien, para el tolueno, planteamos su balance parcial, ¿no? Entrada es igual a salida. Los moles de tolueno que ingresan a la columna 1 lo hacen por A. Entonces, sus moles serán su fracción molar, que es 25%, por el flujo total, ¿no? Que serían los 100 moles. Bien. Y el tolueno sale por el destilado y también salen por los fondos. Entonces, los moles que salen por el destilado será su fracción molar, Y sub D, por el flujo total D. Y nuestra incógnita aquí sería su fracción molar, porque el flujo D ya lo conocemos a partir del segundo paso. Luego, más, el tolueno también sale por los fondos. Su fracción molar son 2%, ¿no? Del flujo B. Entonces, B, ¿no? Ya no es incógnita porque ya hemos resuelto en la ecuación número 1, ¿no? En el primer paso. Entonces, del balance parcial del tolueno solo nos queda resolver su fracción molar del tolueno en el destilado. Perfecto. Entonces, como ya estamos en nuestro cuarto paso, ya hemos resuelto la fracción molar del benceno, ya hemos resuelto la fracción molar del tolueno y el resto será obviamente la fracción molar del sileno, ¿no? Lo que queda para llegar a 100%. Bien, quinto paso. Podemos nosotros resolver a partir de la relación número 2. Bien, nos decía que los moles de benceno que salen por F es el 97% de los moles de benceno que ingresaban a esta segunda columna. Ya vamos a resolver balances en la segunda columna. Entonces, reemplazo los valores que ya conocemos. La fracción molar del benceno en F es 94%. El valor de F no lo conocemos, ¿no? Lo voy a colocar con rojo. Luego, eso será igual por la relación 2, 0,97 por los moles de benceno en D, que sería fracción molar X sub D por D. Y bueno, la fracción molar del benceno ya lo calculamos, ¿no? Ya no es incógnita.
lo hemos resuelto en el paso 3. Y el valor del flujo D ya lo hemos resuelto en el paso número 2. Entonces, en esta ecuación, nuestra única incógnita será F, ¿no? Y podemos resolver en este quinto paso el valor de F. Bien. Y como en la columna número 2 ya conozco su alimentación D y ya conozco la salida del destilado ligero F, entonces podemos hacer un balance global. Entradas es igual a salidas para calcular el valor de los fondos W. Bien. Entonces, planteamos como siguiente paso el balance global de la columna número 2. Entonces, entrada es igual a salida. Y bien, las entradas a la columna número 2 es D. Entonces, marco mi entrada D y las salidas del destilado ligero F y el destilado pesado W. D ya lo hemos calculado en el segundo paso. F lo hemos calculado en el anterior paso. Y entonces, por el balance global en la columna número 2, podemos nosotros calcular el valor de W. Bien. Entonces, del balance global en la columna número 2, ya resolvemos cuánto vale W. Ahora nos queda calcular las fracciones molares en los fondos. Bien. Entonces, como nuestro séptimo paso, podemos nosotros plantear los balances independientes. Podemos empezar por el benceno. Bien, si empezamos por el benceno, ¿no? Los moles de benceno que ingresan a la columna 2 lo hacen por el flujo D. Los moles del benceno que ingresan será su fracción molar X sub D por el flujo D, que ambos valores ya son conocidos, ¿no? En el tercer paso ya conocimos su fracción molar y bueno, ya son conocidos. Luego, las salidas de benceno en la columna 2 lo hacen por el destilado ligero en F y lo hace por los fondos en W. La fracción molar del benceno en F es 94% por F, que ya no es incógnita F porque ya lo hemos resuelto. Y más, también sale benceno por los fondos. Los moles de benceno que salen por los fondos será su fracción molar XW, que es incógnita, por el flujo W. Pero W ya no es incógnita porque lo hemos resuelto en el anterior paso. Bien. Entonces, podemos resolver por el balance parcial del benceno justamente la fracción molar del benceno en W. Y ya como último paso, podemos plantear otro balance parcial independiente para el tolueno, por ejemplo, de la misma manera para poder resolver otra fracción molar, ¿no? Entonces, del balance parcial de tolueno, la entrada de tolueno lo hace por D, su fracción molar por el flujo D, ¿no? Que ambos valores ya son conocidos porque lo hemos calculado en los anteriores pasos. Y el tolueno en la columna 2 sale por el destilado ligero y sale por los fondos, ¿no? Y colocamos sus valores. La fracción molar del tolueno en F es el 6% por el flujo total F, que ya lo conocemos, más la salida de tolueno en la columna 2 lo hace por los fondos. Su fracción molar YW es incógnita, por eso lo colocamos con rojo. Y a eso le multiplicamos el flujo total W. Y W ya no es incógnita porque ya fue resuelto en un anterior paso. Bien. Y con eso prácticamente ya resolvemos todo nuestro balance, ya que como ya conocemos la fracción molar del benceno y ya conocemos la del tolueno, el resto para llegar a 100, ¿no? El balance será la fracción molar del sileno y con eso podemos nosotros resolver nuestro balance. Ahora lo que nos queda para el siguiente paso es solamente ir a reemplazar valores y calcular, ¿no? Resolver cada uno de los pasos que hemos planteado. Bien. El inciso B, justamente, ¿qué es lo que nos pide?
Calcule primero el porcentaje de benceno en la alimentación del proceso que emerge en el producto ligero de la segunda columna. Quiere decir cuánto de benceno sale en la segunda columna respecto a lo que ingresó en el proceso, ¿no? Me pide justamente esa fracción de recuperación. ¿Qué porcentaje de la alimentación de benceno está saliendo como destilado en esta segunda columna? Y además me pide el porcentaje de tolueno en la alimentación que emerge en el producto pesado. De igual manera nos pide qué porcentaje de tolueno que estaba ingresando al proceso se recupera como, sale en los productos de fondos, ¿no? Entonces, para ello nosotros debemos conocer justamente todas nuestras variables desconocidas, ¿no? Y lo único que debemos hacer es resolver las ecuaciones que anteriormente hemos planteado, ¿no? Entonces, primero resolvemos de la relación R1 el valor de mi flujo B. Luego, nuestro segundo paso, recordemos, era un balance global. Y a partir del balance global, calculamos cuánto vale nuestro flujo D, que serían 55,9184 moles, ¿no? Y bueno, nuestro tercer paso era nuestro balance parcial. Del balance parcial del benceno, en la columna 1 podemos resolver la fracción molar del benceno en D, ¿no? Podemos resolver nuestra incógnita X sub D. Luego, como cuarto paso, teníamos otro balance parcial para el tolueno en la misma columna 1, ¿no? Y con ello podíamos resolver Y sub D. Y Y sub D toma un valor de 0,43, X sub D de 0,53 y el resto será nuestra composición del sileno, ¿no? El resto para completar a 1, ¿no? Bien, luego si queremos podemos multiplicarle por 100 para sacarlo en porcentaje, ¿no? Estos ahorita son fracciones molares. Luego, ya conocemos sus fracciones, ya la columna 1 está resuelta. Nuestro quinto paso era resolver a partir de la relación R2. En la relación R2 nosotros podemos resolver la incógnita F, ¿no? El valor de F, que es nuestro destilado ligero que sale en la columna 2, ¿no? F. Entonces con ello resolvemos F y F vale en 30,9577, ¿ya? Y nuestro sexto paso era resolver un balance global en la columna 2, ¿no? Y a partir del balance global nosotros calculamos los fondos W. Y W tendrá un valor de 24,9607, ¿ya? Entonces, ya hemos resuelto prácticamente todos los flujos. Nos quedarían nuestros últimos pasos. El balance parcial del benceno para calcular su fracción molar XW, ¿no? Y el balance parcial del tolueno para calcular la fracción molar del tolueno en W, 0,8918. Multiplicando por 100 tendríamos 89,18% y acá 3,61%. Y bueno, el balance será la fracción molar de sileno, ¿no? Lo que quede para llegar a 1 o al 100%. Bien, prácticamente tenemos nuestro balance ya resuelto, con todas las incógnitas resueltas, y vamos a responder a nuestro inciso B. ¿Qué es lo que nos plantea el inciso B? Me pide calcular el porcentaje de benceno en la alimentación del proceso, que para nosotros se llama A, que emerge en el producto ligero de la segunda columna. Entonces colocamos los moles de benceno que salen por F respecto a los moles de benceno que ingresaron por A. Lo multiplicamos por 100 para obtener en porcentaje, ¿no? Entonces, los moles de benceno que salen por F será su fracción molar 94% por el flujo F, ¿no? Obviamente. Entonces buscamos el valor de F, son 30,9577 moles.
Perfecto. Ahora, los moles de benceno en la alimentación del proceso A serán 0,3, porque eran 30%, por 100, ¿no? A eso le multiplicamos 100 para poner en porcentaje y con ello nuestra respuesta será 97%, lo que quiere decir que 97% de los moles que ingresaron al proceso se recuperan en el destilado de la segunda columna. Bien. Y nuestro segundo cálculo que nos pide el inciso B es el porcentaje de tolueno que emerge en el producto pesado, ¿no? En W. De igual manera planteamos la ecuación que nos pide, que es moles de tolueno en W respecto a los moles de tolueno en la alimentación A. Y reemplazamos, ¿no? Los moles de tolueno en W serán su fracción molar YW, que lo hemos calculado y valen 0,8918, ¿no? Su fracción molar, por el flujo W, que lo hemos calculado y valen 24,9607 moles. Y ahora los moles de tolueno que ingresaron al proceso por la alimentación A eran 25%, 0,25 por el flujo A que vale 100. Y con ello nosotros calculamos que el porcentaje que se recupera de tolueno es del 89%, lo que significa que 89% de los moles que ingresaron por A se recuperan en estos fondos de la columna número 2. Y con ello hemos resuelto este primer ejercicio de balances en unidades múltiples. Bien, espero que haya quedado clara la resolución. Si tienes preguntas, házmelo saber en los comentarios. Y bueno, no te olvides suscribirte al canal para poder seguir aprendiendo balances de materia. Deja tu like si te gustó el video y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.